tardes. La verdad que es una botana aquí con estos hombres. Señor Pano. Dicho nada. Javier Diembro y Rogelio Pano. Ahora estás muy alto, Rogelio. Sí, te claro. quedó una silla muy alta. Se creció el licenciado Pano. Mira, sí, era como una escalerita, creo que quedamos un poquito más. Sigue creciendo el señor Pano. Señor Noticia, buenas tardes. Así es. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da Buenas muchísimo tardes. gusto saludarles. Oigan, pues las novedades el día de hoy, esta renuncia que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué barbaridad, o sea, primera vez que sucede prácticamente algo así. Creo que desde Que se hizo una reforma. 1931 no había una renuncia en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Le faltaban ¿cuántos? 11 años todavía. 11 años. 11 años. Son nombrados los ministros para periodos de 15 años. Medina Mora llevaba 4, fue nombrado en el 2015. Y es muy increíble porque además recordemos que el nombramiento de Medina Mora fue muy cuestionado en su momento. No tenía carrera en el Poder Judicial. No tenía ninguna carrera, había sido embajador en Reino Unido, embajador en Estados Unidos, director del CISEN, procurador general de con la una República. cercanía muy evidente al grupo de poder en ese momento, que era el grupo Peña Nieto, con cercanía y amistad con Felipe Calderón y Vicente Fox. Entonces fue un nombramiento que fue muy criticado, yo recuerdo, muy mencionado, porque fue un ajeno que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocupando uno de 11 escaños, pues que se supone que son escaños donde llegan pues, los más conocedores del derecho, los más reconocidos juristas, con una carrera preferentemente judicial o dentro del sistema judicial que les avale esa posición dentro de la Suprema Corte, que son nada más 11 ministros. Entonces fue muy cuestionado, ¿no? Y ahora viene esta renuncia que conforme al artículo 98 constitucional dice que solamente puede darse por situaciones graves, pero el propio artículo no menciona cuáles pudieran ser estas situaciones graves. Ni Entonces, tampoco Medina Mora en su carta de renuncia menciona esa situación. ¿cuál es grave? La situación grave? Esa es la pregunta de Bueno, fondo. pero no ¿Por qué renuncia? O sea, Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana comentaba en torno a que es la renuncia por el hecho de que pues hay una vea la investigación por investigación parte de la que se está realizando por parte de la Procuraduría General de la República. Entonces, hay una investigación en contra de él y supuestamente para poder hacer frente a esta investigación sin estar dentro de la Suprema Corte de Justicia, es por lo cual pues pide esta pero esto renuncia. lo declara el presidente, lo deja Claro. leer entre líneas el presidente. No es, creo que era válido que el propio ministro fuera quien lo declarara para atajar cualquier especulación. Porque el presidente se convirtió en un vocero ahora de un ministro que en todo caso pues debiera ser inamovible, salvo alguna causa de fuerza mayor que él mismo o la Suprema Corte debieran exponer. Ahora resulta que por una posible y muy posible y probable denuncia o mal manejo financiero del ministro esté dándose esto, pero la ley aquí es muy ambigua. Resulta ser que nada más por este señalamiento que no hay un juicio aún, no está definido, nada más es una acusación que más allá de que sea cierta o no esta acusación, hay una investigación. Yo me pregunto ahora, ¿qué va a pasar si de salud, pero que lo dijera Rogelio. Se habla que pero yo creo que lo dijera ahí la muerte de su esposa. Me duele una muela y me voy del ministro. O sea, ya lo crees, dices, ok, es una cuestión de salud, lo entiendes. Pero el hecho de no dejarlo en claro, dejas especulaciones dejas muy una graves. especulación y creo que entonces el gobierno y propiamente el sistema judicial entra en esta desestabilización de entonces, ¿qué está pasando? Y empiezan a surgir comentarios de que, bueno, desde Presidencia de la República, desde el propio titular del Ejecutivo, está habiendo una presión para hacerse del control del máximo tribunal del país y del Poder Judicial, que eso es muy grave. Ya le tocaría ahora lleva 2 posiciones el presidente de la República, tiene 2 posiciones actualmente en la Suprema Corte, una muy buena relación con el actual presidente de la Suprema Corte, sería esta la tercera posición que podría corresponderle al presidente porque él va a ser el que va a proponer al Senado, y hay que recordar que en el 2021 también le toca, con la salida del ministro Fernando Franco, le tocaría otra posición al presidente. Así es. O sea, serían 4 para el 2021 y una buena relación con el ministro Arturo Saldívar, pues podría decirse que el presidente pues tendría, pues no digamos el control, pero sí posiciones. No tiene el control porque son 11 ministros y él tendría eventualmente en el 2021 4 ministros propuestos por él. Exacto. Esto lo deja posibilidad de tener 4 de 11 ministros. Ahora bien, el tema, y lo declaraba ayer el dirigente nacional del PAN, el senador Damián Cepeda, y decía algo muy, muy claro.
Para que una acción de inconstitucionalidad proceda en la Corte, o sea, para declarar una norma que sea anticonstitucional proceda en la Corte debe de manifestarse 8 de los 11 ministros para darle para atrás a una ley. Supongamos que López Obrador mañana modifica la Constitución y dice va a la reelección. En el momento que él ya tiene 4 ministros, ya no se dan los 8 ministros mínimos que se Tendría requirieran. 5, quizá con la buena relación con Ya no le dan los 8 ministros a la Corte para echar para atrás una norma. Ese es el riesgo que la oposición ve. O sea, la Suprema Corte necesita forzosamente 8 ministros para darle para atrás a cualquier norma. A partir de 2021 ya no los va a ver porque 4 van a obedecer a intereses de López Obrador. Iniciativa de Morena en el Poder Judicial precisamente que quitaría la potestad al presidente de enviar las ternas al Senado, sino que fuera el mismo Senado el Senado es el que aprueba. Así es. Pero las designaciones y las ternas que vinieran no directamente de la El presidente manda la terna al Senado. Sí. El Senado tiene 30 días para definirla. Si no se pone de acuerdo el Senado en 2/3 partes... perdón, se le quitaría la potestad al presidente de designar al ministro una vez que el Senado no se pudiera de acuerdo. No, el presidente va a seguir teniendo esa potestad de enviar la terna, pero la nueva reforma que se estaría impulsando en el Senado sería quitarle la potestad al presidente de decir, bueno, no se pusieron de acuerdo, yo lo nombro. Claro. Que eso es lo riesgoso. El presidente manda la terna y dice, si en 30 días no me autorizan uno de los 3, mando una segunda y entonces sí, yo estoy en la posibilidad de proponer quien yo quiera. Claro, que eso también se vuelve muy riesgoso y ya abre entonces esa posibilidad para sospechar que el titular del Ejecutivo está empezando a manosear la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pero también yo creo que la oposición, ni el PRI ni el PAN tienen nada que decir. A ver, es que el caso más fehaciente es el de Medina Mora. Medina Mora era parte del grupo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¿Qué estaba haciendo ahí de ministro? A ver. O sea, decir que no hubo cuotas en el Poder Judicial, decir que no hay excesos en el Poder Judicial, decir que no se necesita una limpia del Poder Judicial, perdón. Esto es como lo que pasó. Esto es como lo que pasó en Veracruz con el retiro del fiscal. Son cuestiones indefendibles. O sea, por sí mismas es difícil defender una postura. Por ejemplo, ahorita el retiro del ministro, ¿cómo lo defiendes, no? A sabiendas de que fue parte de un grupo político que fue muy señalado y muy mencionado por actos de corrupción. Con las credenciales para acceder a ese puesto. Entonces ahorita, ahí es donde tiene razón López Obrador, la oposición está moralmente derrotada. A ver, no puedes decir chanchullos cuando vienes del chanchullo. Ahí lo que habría que ver, discutir es de qué manera, que esa es un poco la reforma que se quiere impulsar, se puede limpiar el Poder Judicial, se puede nombrar a los nuevos ministros, de qué manera, sin que haya una intervención plena del Ejecutivo, garantizando que lleguen siempre con las mejores credenciales. A ver, la ministra, la esposa del constructor, de ¿cómo se llama? Pues ahí está. Sí. También, o sea, es que pareciera ser que es un círculo del que no sale y no sale. Yasmín Esquivel se llama. Yasmín Esquivel. Ahora, ¿y las acusaciones contra el señor Medina Mora? ¿O qué? ¿O fue esto de aquí te tengo esto, papi, mira el expediente, cada día me están llegando más cuestiones que tú hiciste, entonces... Son indefendibles. Pues la verdad ahorita quién va a ser el que va a llegar, yo creo que va a estar muy discutido, ¿no? Porque seguramente va a ser alguien que solo falta que proponga el presidente a las que propuso. Seguramente se quedaron 2 mujeres en la última terna. Se quedan 2 mujeres y yo especulo aquí que seguramente volverán a estar en la posible terna estas 2 mujeres cercanas al titular del Ejecutivo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, cayendo de nueva cuenta en el mismo vicio que hizo Enrique Peña Nieto y en lo que hizo Calderón y lo que hizo Vicente Fox. Entonces, nada más estamos viendo la misma historia matizada ahora en una cuarta transformación que estamos viendo exactamente lo mismo, ¿no? Así es. No, la verdad es un tema que va a dar mucho de qué hablar y que va a estar, me imagino, durante bastante tiempo. Mediática. Claro, le quitó los titulares a Sarita Sosa Cáustica.
Qué bárbaro, ¿no? Y ahora ya está piñata en torno a la chava esta. ¿Qué controversia, ¿no? ¿Qué cosas se vienen pasando en la familia, ¿no? ¿Cómo es posible que existan ese tipo de situaciones? Y sobre todo en torno a un cantante tan famoso como fue José José. Pero bueno, eso es cosa de los espectáculos. Eso es Eso es cosa cuestión de acá. de los chicos de los espectáculos. Oye, y también la otra que hay, que muy fuerte lo que ha venido suscitándote, estos impuestos que les fueron retirados, prácticamente condonados a políticos, empresarios, artistas. Políticos de la cuarta T, de la 4T. De la 4T, Porque mire, claro. si me dijeran que son políticos del PRI, del PAN, dijeras, bueno, pues estaban en el ejercicio del poder, Claro. entre cuates, pues sus cuotas y se perdonaban todos hasta sus impuestos. Pudiéramos pensarlo, ¿no? Dices, bueno, son unos pillos, órale. Pero me sorprendió mucho ver el nombre de Jair Kolponerski. Es que tuvo un error su contador. A ver, señor Pano, un No seas error, así, mi no contador, seas así. donde me perdonan 16 millones de No seas pesos así. el SAT. No seas Eso así. no es un error, señor Pano. O sea, No seas que así. no atente la señora Yair contra la No, inteligencia de los seas mexicanos y así, los no seas contribuyentes, así. señor Pano, por favor. O sea, es increíble. Luego, Ana Gabriela Guevara, de igual forma, con Tiene casi mucha chamba 4 trabajando millones. en favor del país. A ver, mi contador se ha equivocado y las únicas equivocaciones de mi contador es que me han costado dinero y creo que así somos la mayoría de los mexicanos cuando se equivoca tu contador. No conozco un solo caso, con excepción de Yair Col y de Ana Gabriela Guevara, que tu contador se equivoca y te condonan 16 millones de pesos. Por favor, o sea, créanme que cuando yo estaba leyendo, yo busqué el tweet de esta señora, dije, hay que tener cinismo para declarar una situación Oye, así. no, pero El además, presidente le creyó. Jacob que no sabía cuánto era realmente lo que iba a pagar de ¿Sabes impuestos. ¿Sabes cuánto tendrías que ganar tú en un año para que produzcas 16 millones de impuestos? ¿Cuáles las empresas? ¿A qué se dedican el ramo empresarial? No sé, Ella Rogelio fue Pano, presidente de un organismo empresarial. pero que fue matemáticamente Kolponerski. tuvo que haber ganado 390 millones de pesos. Ella, o sea, tuvo que haber generado 390 millones de pesos de ganancia en un año Ajá. para haber generado 16 millones Ok, de impuestos. ok. O sea, ¿qué hacía la señora? Ganaba cerca de 30, 40 millones de pesos mensuales. ¿Qué hacía? Fue un error de su contador. Y luego fue un error que Hacienda se lo evaluó y dijo, no te preocupes, como fue un error de tu contador, te los vamos a perdonar. Caray. O sea, ¿y a nosotros quién nos perdona? A nosotros por 1,000 pesos nos llega una atenta invitación de Hacienda diciéndonos Oye, y amenazándonos, sí. ve y paga al banco, porque si no, te vamos a revisar. Creo que ahí sería bueno escuchar a Aristóteles Núñez, quien pues se le admira como analista, pero tendría que dar Aristóteles una Núñez. explicación de qué fue todo esto, porque los montos que tú ves en algunos empresarios a nivel individual son monstruosos lo que se le condonó de impuestos A empresas. a empresas. Ahora bien, está bien, yo creo que esto no se sostiene con nada, es inmoral, es vergonzoso, aunque también el tema de la condonación de impuestos, por ejemplo, yo creo que hay situaciones que sí se justifica, por ejemplo, desastres naturales, inundaciones, temblores, donde para apoyar Resultan al afectados comercio, algunos a los comercios, negocios, claro. pues hay que condonarles impuestos para que Pero puedan ahí tendría que recuperar su hacerse actividad una económica. estadística, un Lo que pasa censo es que toda la de lo que está manera pasando. discrecional como se hizo esto, esa es la verdad. O sea, no puedes creer, es que es la lista de la vergüenza. Ahora, sí creo que también habría que, en todo este documento, pues digo, es muy complicado, pero habrá situaciones en que quizá por un conflicto con el SAT o algo, bueno, hubo que haber ciertas devoluciones o qué sé yo, ¿no? Pero lo que sí es que me parece inmoral lo que se hizo. Sí, porque ellos hablan de que esto fue conforme a la ley, que fue conforme a la ley. Sí fue conforme a la No ley, estamos hablando de algo ilegal, pero... porque fue aprobado por la Cámara de Y había la Diputados. facultad, del SAT tenía esta facultad precisamente de condonar ciertos impuestos, quiero pensar que bajo ciertas normas, bajo ciertos protocolos, y lo hicieron, pero a ver, condonárselos a la dirigente de un movimiento antagónico político, de un partido político antagónico a ti, en ese entonces el dirigente, si no me recuerdo que fue en el 2015, era Andrés Manuel, propiamente Morena, pero Jair Col ya estaba en esa situación. Entonces, la pregunta que aquí yo dejo en la mesa y que me salta ¿Tú es... crees que tendría que renunciar ¿Qué? la señora Poletsky? Sí, claro, yo creo que la señora Polensky con ¿No eso sería está fuego amigo completamente... también? Bueno, claro, esto- porque esa información sale del SAT y sale de Bueno, ellos pero mismos. eso fue gracias a una organización de la sociedad civil que durante 4 años Estuvo estuvo buscando luchando porque se información, abrió, claro. pero también
Yo creo que con esto Jacob pierde cualquier posibilidad de reelegirse. Vaya, vamos, si Jacob con esto se reelige como dirigente, No, yo creo que ya está, sería ya está una muerta. plantilla. Incluso también estamos viendo otros dirigentes como, por ejemplo, bueno, dirigentes o personas que pertenecen a otros partidos políticos. El jefe Diego también se le condonó Y ese una no paga cantidad predial, muy le condonan importante. los impuestos. Ese es un desvergonzado, perdón. Pero fíjate que, por ejemplo, el jefe Diego lo entiendes porque dices, era parte de. No, Era parte pero, de ellos pero manejaban el ellos poder. son ahora Quiera. opositores. Exacto, Pero- o sea, ¿cómo te opones Ahora- o cómo pero dices? No, ¿cómo lo no, exculpas? pero en el 2015 sí, bueno, pero eran parte del grupo de poder que es acusado pero por Andrés entonces Manuel eso está- como hacer pero- lo mismo. Pero eso se está bien. No es que esté bien, pero lo entiendes como que dices, sí, porque son ellos. Entonces te lo perdona. Ahora lo que a mí me salta mucho es, ¿por ese qué? es un desvergonzado, no paga Pero- el predial, no paga nada. A ver, pero y ¿por qué? después anda con su prosa exquisita ahí denunciando. Es una vergüenza. Está bien, Que ya y se que se retire defienda, Jamie Foxx, que se largue. defienda. Las tablas de Que predial a se veces largue, le son hace muy mucho correctas. daño a la oposición. El tema es saber, Le hace mucho daño a la oposición, desvergonzado. ¿qué le Paga, no, paga. ok, al jefe Diego lo entiendo. ¿Qué Mafioso. ¿Qué tuvo que dar Jacob Polensky a la administración de Peña Nieto para que Sí, le condonaran para esa cantidad de dinero? impuestos. Esa es la Exacto, pregunta, señor Pablo, que exacto. pongo en la mesa. ¿Qué tuvo que hacer Jacob para decir, bueno, está bien? Tú sabes que, a ver, ¿O votaron algo a favor de Peña Nieto en su momento para que Jacob saliera con este beneficio? Es una pregunta que dejo en la mesa. De Ceballos, pues sí, el señor es abogado, se va a defender y no va a pagar lo que no quiere pagar. A ver, toda esa lista, bueno, todos los artistas igual, Juan Gabriel. Bueno, pero con José José no te metas, señor Pano, porque por favor, te pido por favor que todo lo que se le haya perdonado a José José, por favor. Eso fue Paulina correcto. Rubio, Eso fue Ana correcto. Gabriela Guevara, Otra otra desvergonzada, exacto. Bueno, Ana Gabriela Guevara, que sí, se sí, retire, es- fue muy son- una gran campeona, ay, no ha hecho nada en el servicio No, la verdad público. es que ellos están pregonando con algo que dicen no hay que ser corruptos, no, esto es lo que no se perdona, Javier, porque si estás hablando entonces una doble moral de lo que estás haciendo. Si permitiste que te dieran ese dinero o que te dieran esos impuestos, entonces ahora, pues, ¿qué Ok. podemos esperar de todos ellos? Nada, estamos viendo Lo es que una te clase dice política es que exactamente igual. es lo que muchas veces, la gente muchas veces se pelea por su partido político y todo, y tú los ves en la cámara, se mientan la madre en la tribuna y están comiendo a la salida diligentemente. Es la verdad, es política. Lo Así que es. pasa es una vergüenza para la clase política y esto abona el discurso del presidente, pues la verdad, y seguramente la señora Jacob ya ¿Tú crees? Caput. La sacan de la caput jugada. y sale por la puerta de atrás Qué Y barbaridad. ahora habrá que por esperar falsa, quién se hace empezando el partido. porque su nombre no es Jacob Polensky, pero Nada bueno, más. pues empezando por Nada más. ahí, entonces ¿Qué onda? no, es ¿no? increíble. Es increíble cómo hacen eso y cómo les permiten todavía seguir adelante en todos los... y acciones sabes que lo están más grave, realizando. que para la gente que pagamos impuestos de manera puntual, no hay un solo Incentivo. uno solo, Sí, no. No, ¿entiendes? Entonces estas por el contrario. Estos todo lo que roedores tienes que pagar. de la política. Es sutil está el señor Así Pano es. hoy en viernes. Con ese No, pero ese léxico tan- escándalo es la verdad insostenible, es inmoral, la verdad, pero qué bueno, eso sí le aplaudo de la cuarta transformación, que toda esta basura Está saliendo. esté saliendo a relucir. Qué bueno. Ahora, el presidente creo que queda de ver en el discurso diciendo, pues era legal. Pues es que sí era legal. Sí, pero de un presidente que ha estado luchando, que nos consta, en ese discurso tan férreo Claro. en contra de la corrupción, creo que sí debiera existir ahorita un golpe de timón en el presidente. Y aunque se trate de una de las personas más cercanas a él, creo que a este país sí le hace falta que alguien tenga un poquito de moral y él acepte un error. No, ningún presidente ha sido perfecto y eso no lo entienden. El señor presidente debe de aceptar que en su equipo de colaboradores hay errores y que sería mejor asumirlos y aceptarlos y corregirlos que caer Yo creo que desde el momento Pues ahí- mismo, en este discurso desde el que momento- oye, a ver, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué dices que de J. Cole, pues que no es tanto problema? O sea, ¿por qué me haces a mí entonces sentir que tu discurso, que te lo he venido creyendo desde el 2015 y que 30 millones de mexicanos te votaron por ese discurso, ¿por qué hoy me dejas a la mitad cuando era según o esperábamos
que dijeras, no, en mi equipo también, el que la riegue, se va. Yo no voy a meter las manos a fuego Es por como nadie. está pasando ahorita con la Comisión Federal de Electricidad, con, ¿cómo se llama el director? Shu. Otro A caso ver, igual. a ver, dime tú eso. ¿Qué gana el presidente defendiendo cosas indefendibles? ¿A quién? Pero además, si es Shu, por lo del trenecito. Increíble, ¿no? Pero, ¿cómo es posible, a ver, que digas tú que porque ella no es su pareja, es su pareja Es su sentimental pareja únicamente? sentimental y no es su concubina. y ¿me podrían dar el término ¿No? de qué No, significa eso? No lo hay. O sea, 20 años con ella, no es su concubina, pues si vive con ella o no Es que vive con dice que ella, no vive con ella. entonces, ¿Sabes qué pienso nada más yo? se da cariño cuando quieran, ¿ok? Sí, parece. Que el nivel de popularidad del presidente, que está arriba del 65%, le da para soportar estos escándalos. O sea, lo tiene muy bien medido él. Ahora, ¿qué pasará Aún con si- esto, él sigue sí lo manteniendo. sacan? Yo creo que solamente le cortaría la cabeza a Bartlett o a una J. Cole o a una situación Hay un anómala, antecedente. si él bajara del 50 o del 40, yo creo que ahí sí él le Pero cortaría ya la hay, cabeza a cualquiera de ellos. ya hay un antecedente, Javier, con el superdelegado de Jalisco, que era su cuate. Sí, claro. Y Pero creo que eso sí llegó, era a un límite. claro. y todavía inhabilitaron las empresas. Pero mientras él siga manteniendo estos niveles de aceptación por encima del 60%, él se puede dar estos, llamémoslo, ¿Lujos? pequeños lujos ¿Mm? de decir, pues no importa, aguanto. Por ejemplo, ahorita también importante, lo de la ley Bonilla en Baja California se cayó, ya determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nada más son 2 años. Y ya le dijo el Y presidente, él ¿te se vio muy aguantas? bien librado, Claro. el presidente dijo, la ley es la ley, Entonces- respetémoslo. Dices, wow. Entonces lo que estamos hablando es de un manejo político en todos los órdenes. Y entonces si el presidente siente que el ya, es decir, bye. Claro. Ahí la ves. El La trenecito. verdad. Que ahora, no, y Shushu sabes Bartlett. qué, y todavía, bueno, ya cállense mejor porque si no los van a acusar con sus papás. Sí. Los van A mí acusar eso con se sus me papás. hizo, a mí eso se me hizo increíble. Eso de los cinturones de paz, me parece que en primer lugar se violentan los derechos laborales de los trabajadores de la Ciudad de México. Ujú. Me parece que los exponen, Claro. porque no puede ser la primera El fila primer contacto. La declaratoria, además de que están deseosos de salir, por favor. Y eso apoyar. no es Todavía cierto. tuvieron. Claro que Y no. entonces Ningún empujaron a funcionario. algunos ahí en Twitter a decir, gracias Clau, gracias, fue un honor estar en los cinturones de paz. Seguramente vio ¿Tú a crees los que violentos, no se tú quitó la a ver, playera. tú si A ver. trabajaras allí en el gobierno, tú saldrías a hacer un cinturón? Mira, lo de digo paz con tu- conocimiento de causa. Cuando en el carnaval de Veracruz, me voy a algo local, Ajá. te dicen, Sí, siendo tienes que funcionario, estar. oye, tienes que irte al primer paseo porque tienes que acompañar a la O sea, ahí vas. alcaldesa. Les juro, o sea, es realmente que dices, aventarme 4 kilómetros. ¡Yo! Sí, yo me cargo de Ya las cuentas recuerdo del predial. que había visto Las cuentas del predial, no estoy viendo si mis fue el cuentas, pastorero real. Sí, y te dicen, te tienes que ir 4 kilómetros Ajá. porque tienes que comer. Te juro, o sea, yo lo viví, yo lo sentí. El 80-90% de la gente dice, no, o sea, oye, a ver. O sea, esto es real. O sea, eso que Claro, dices que los funcionarios claro. están deseosos de salir a rajarse la cara para que con todo respeto, les mienten la madre y los pinten de spray. Señores, las imágenes fueron completamente contradictorias a la Así estrategia. es, Que creo que así fue una muy mala estrategia, incluso creo que fue delicada. Ahora, Se también pudo hay haber una cuestión, Javier. tenido algún... Creo que muchos de esos trabajadores no son trabajadores sindicalizados. No, claro, Son los trabajadores De de confianza, confianza, claro. son que les pagan por Claro. Y honorarios. mucha gente. Entonces, No te queda de otra. y el mucha hambre gente- es C. punto No, y suspensivo. mucha gente que entrevistaron incluso que no eran tampoco trabajadores, que iban de voluntarios de algunas colonias y en algunos lugares. En eso yo no porque lo dudo, querían porque ir hay gente que voluntarios. sí se pone la camiseta. En eso yo no lo dudo. Pero lo que creo que no es correcto, de ninguna manera, porque para eso hay policía. La Ciudad de México tiene 100,000 policías y tan es así. Lo que pasa es que estos políticos esconden muy bien muchas veces cómo reaccionan ante tal eso. Ante el cúmulo de protestas sobre la utilización de los cinturones de paz. ¿Qué fue lo que opó el presidente? Algunos comentócratas aliados a la Cuarta dijeron que bien. Al final sale el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta. O sea, sale, bye. ¿Por qué? Porque la utilización de cinturones de seguridad te da idea de un fracaso Total. total. ¿En cuanto a qué?
¿Dónde están las labores de inteligencia para situar estos grupos anarquistas? ¿Quién los mueve? ¿Quién los financia? ¿Cómo se organizan? Claro. Perdón, ahí hay cuestiones de inteligencia. No necesitas poner esas vallas gigantescas, no necesitas hacer todo ese tipo de cosas para lo que hiciste. ¿Y quién llega a la policía de la Ciudad de México? Llega un experto. Ahora sí, el hijo de Javier García Paniagua, nieto del general Marcelino García Barragán, el que era director de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Harfuch, que es el hijo de la actriz de esta María Sorte. Sí. Entonces llega un chavo que tiene Conocimiento todas, de esto, claro. todas las credenciales habidas y por haber, y que le viene además de genética, ¿no? O sea, también estuvo en el FBI, en la DEA, en todos lados. Ese es un reconocimiento tácito de que las cosas no se están haciendo bien. Ahora, ¿por qué no lo reconocen? ¿Por qué esa Porque es muy intención difícil del gobierno decir, a ver, señores, ¿qué es tan difícil salir o causaría algún daño publicitario, mediático tan malo? Decir, la regamos. O sea, estuvo mal. Claro. Señor, estuvo mal, creo que los cinturones, la gente se fue porque se fue, están las imágenes. No, Los pues claro, agarraron, pues se cuando quitaron vieron su lo primero playera dicen bye. de La Paz. Claro. De aquí soy. Claro. Decir, señores, creo que sí fue un error, asumimos la responsabilidad, eso no vuelve a pasar. Estaba yo leyendo un tweet de Claudia Sheinbaum ayer. ¿De quién? De Claudia Sheinbaum. Ajá. Decía, estoy valorando volverlo a hacer porque nos dio tan buenos resultados. Yo creo Dices tú, que un Dios mío. policía de la talla de García Harfuch no va a permitir hacer esa estupidez. Porque, ok, funcionó, pero sí estuvieron en riesgo. Y si hubiera ido la primera, ahora sí que los top level de los anarquistas, hubiera ocurrido Una desgracia. porque Pues qué bueno que no pasó. además encapsularon a la gente. Claro, claro. Imagínate si los anarquistas... Hay una toma muy fuerte donde está El creo que 5 de mayo. es una muchacha donde está queriéndole prender gasolina Ah, sí. a un periodista. Ajá, que le tira algo en la cara y el periodista tiene que limpiarse porque Entonces, le quiere encender la cara. cuando tú ves eso, dices, estamos realmente ante una cuestión de peligro inminente que no puedes poner en riesgo Claro. a personas normales, comunes y corrientes, Claro. funcionarios públicos que no tienen la mínima idea de cómo Ese reaccionar o es cómo el actuar problema. ante En una caso agresión. de una agresión de esa naturaleza, claro. La Porque policía la entiendo. porque como quiera los ánimos se caldean. Y claro que es lógico que si te agreden, puedes responder. Yo no veo al señor Pan en un cinturón de seguridad aquí en Veracruz. No, yo la verdad Con no. lo de repente No. lo mecha corta que se le tiene No, conocimiento. no, Al señor Pano, en la primera que le ha ganado el señor Pano se arrea con 5 anarquistas a como nos toque. Y si yo estoy a su lado, yo únicamente lo agarré de los piecitos para porque No, ¿con pero qué sabes que preparación es vas a injusto. enfrentarte a un O sea, a ¿por un qué? grupo, Además, ¿no? ¿por qué tú vas a tener que enfrentar No, a estos violentos? No, Claro, no, ¿Por claro. qué a ti no es función de ningún funcionario Ahora, público. Ojalá, ¿tú crees que ellos ojalá y no podrían vuelvan poner a una hacer eso. denuncia? ¿Ellos a qué te refieres? ¿A los funcionarios públicos? No creo que lo hagan. Pues les van a decir, ¿y para qué estabas ahí si esa no es tu función? Claro. A ver, tú informático, analista ¿Por qué administrativo. no lo dijiste antes? ¿Por qué estás tú aquí? Podrían denunciar a Claudia Sheinbaum y a sus jefes por llevarlos a hacer una acción que no está ni por menos Permitido. permitida dentro de su contrato de Claro. trabajo. O sea, Pues ¿en qué lado yo imagínate. firmé de que tenía que ser contención o escudo humano Claro. contra una bola de anarquistas locos? Claro. O sea, yo me metí como analista informático. ¿No? Y te aseguro que en ningún lado, ni en ninguna letra chiquita, viene que ibas a ser escudo humano en un Claro, problema de eso. Entonces claro. creo que es muy grave y ojalá esto sí no se vuelva a repetir, ¿no? Porque Así es. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros, Gracias, Javier, Araceli. gracias, Rogelio. Y bueno, pues a todas las personas que estuvieron el día de hoy con nosotros aquí en lancé este grupo. No lancé este grupo y la verdad que muchas personas respondieron. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me dice Arcadio Cayoski Valencia Mora, si supiera tanto de seguridad pública y de estrategia, estaría en seguridad pública, Pano. Bueno, pues ya, ahí está. ¿Quién? Pues tú, si supieras tanto de estrategias. dice No, que pues es supieras que, a ver, es que es de sentido común, uno no sabe, pero ¿cómo vas a utilizar civiles Para para avanzar. un Claro. operativo de seguridad? La Ciudad de México tiene 100,000 policías. 100,000 y sacaron a policías. 12,000 burócratas. A ver, nada más te voy a dar la cifra. Había ¿cuántos manifestantes? 10, que bajó, ¿eh? Ajá. Porque el año pasado hubo más de 60. 10,000 policías. ¿Cuántos policías desplegaron? 10,000 manifestantes. Más 10,000, 12,000 supuestamente. los con cinturones de seguridad. paz, Ajá. más otros miles de la policía. ¿No podían con 100 imbéciles?
y 100 imbéciles tirando petardos. Y que no los detuvieron, lo peor. Que no los detuvieron. A ver, sí es el eso de no saber, no es de saber o no saber, es solamente de sentido común. Hay diferentes protocolos para contener a los rijosos, efectivamente, porque hay también gente que dice, no los toquen ni con el pétalo de una rosa, hay que defender el derecho a protestar, lo defiendo a muerte, pero no el derecho a vandalizar, que creo que son dos cosas muy diferentes. Pues muchísimas gracias, ahora sí. Mi Gracias, humilde Rogelio. opinión. Gracias también, Javier. Y nos vemos Gracias el próximo a todos. lunes en punto de las 2 de la tarde. Te está saludando también aquí Paola Pano. Hola, Paola. Gracias, Pao. Buenas tardes. Nos vemos el lunes.